tercer Congreso de Cultura en la provincia de San Juan. Y pensábamos con la producción, ¿dónde empezar este programa si no es en la puerta de la casa de Domingo Faustino Sarmiento, que tanto tuvo que ver con la educación en la Argentina? Porque es cierto, es una figura controvertida para muchos, pero nadie puede negar que la preocupación central en Sarmiento fue la educación. Esto es absolutamente innegable. San Juan, un congreso de cultura, hay mucha gente, muchos gestores culturales aquí, pero también está nuestro querido amigo Osvaldo Bayer, con quien dentro de unos días vamos a compartir otro evento importantísimo como es la Feria de Frankfurt. También está el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia. Hay mucho material hoy en este programa que tiene que ver con la cultura y con los derechos humanos. Un diálogo con Tati Almeida, también central en este programa de hoy. Y la importancia de que 2 años atrás lo hicimos desde Tucumán y ahora lo hacemos desde el corazón de la provincia de San Juan, desde esta capital, y inauguramos esta apertura en la puerta de la casa de Domingo Faustino Sarmiento. En el tercer Congreso de Cultura que se desarrolla aquí en San Juan, Osvaldo Bayer dio una conferencia magistral y fue aplaudido de pie. La gente se incorporó para aplaudir a alguien que habló de cultura y derechos humanos. Hizo un inventario muy minucioso de todas las cosas o de algunas cosas que ocurrieron en la Argentina y que tienen que ver con la barbarie. Osvaldo, como siempre, un gusto conversar con vos. En tu charla que decía fuiste ovacionado de pie, hiciste un inventario de actos de barbarie en un congreso de cultura. ¿Cómo ligás cultura y derechos humanos? Bueno, es decir, estamos en los 200 años de nuestra querida patria y esos documentos de mayo lo dicen todo, es decir, dicen de los sueños de esos verdaderos revolucionarios y cómo fueron traicionados en nuestra historia. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó a los argentinos? ¿Y qué tenemos que hacer para no caer en esto, por ejemplo, en dictaduras militares con la desaparición de personas, el robo de niños a las mujeres presas, y el arrojar prisioneros vivos desde aviones? ¿Por qué tanta crueldad? Y bueno, por fin hay justicia en nuestro país y se están condenando, con todas las garantías tienen ellos para defenderse y todo lo demás, se están condenando a los que realmente infligieron de tal manera a los derechos humanos. Ahora, vos contabas de gente que tiene monumentos, como por ejemplo el monumento a Roca, hablabas del coronel Rauch, hablabas de distintos genocidios que ningún gobierno democrático parecería ser que ha podido cambiar la memoria de estos personajes, cómo se recuerdan. Vos mismo decías una calle muy importante, la calle Roca, en pleno centro de Buenos Aires. Qué difícil que es transformar la historia oficial, ¿cómo lo ves? Sí, es muy difícil. Por ejemplo, y es una vergüenza que dictadores que rompieron, digamos, la democracia en Argentina, quebraron la democracia, por ejemplo, el primero de todos ellos, el general Uriburu, tenga un monumento en la entrada de la ciudad de Balcarce y nadie es capaz de sacarlo. Todos los políticos miran para otro lado. Bueno, y a mí me parece realmente un insulto a la mayoría del pueblo argentino, que según los estudios de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires señala que la mayoría de la población argentina tiene algo de sangre de los pueblos originarios, un 61% de los argentinos, a través del mestizo, del criollo, del gaucho, se decía anteriormente. Es un insulto tener a un genocida como Roca, que siempre habló de los salvajes, los bárbaros, hay que exterminarlos, y compró los 10.000 Remington a Estados Unidos para exterminar a los pueblos originarios. Bueno, ¿cómo es posible que no se hayan leído los comunicados de Roca, la ferocidad de él, y se haga el monumento más grande de Buenos Aires? No es a San Martín. A San Martín lo mandamos al retiro, está en un caballito flaco, haciendo así con la mano que no se sabe si le está diciendo a los gorriones, por favor, respétenme, ¿no? Pero Roca está ahí montado a caballo. Cuando está el testimonio de los oficiales de Roca,
de que nunca anduvo a caballo. Toda la campaña del desierto lo hizo en carroza, Roca, porque parece que tenía una enfermedad anal que no podía montar caballos. Bueno, es decir, todo está, pero lo pusieron como un gran jinete allí. Y esto se hizo en la década del 30, cuando el hijo de Roca era vicepresidente de aquel gobierno del fraude patriótico, También del general Justo, ¿no? También me impresionó en tu charla de qué manera se repartieron las tierras en la Argentina, cuando hablaste del apellido Martínez de Oz, y diste una cifra que me impresionó, 2 millones de hectáreas. 2,5 millones de hectáreas le da el gobierno de Avellaneda y Roca al señor José María Martínez de Oz, presidente de la Sociedad Rural Argentina, que ya estaba fundada en aquel tiempo. Y esa Sociedad Rural Argentina cofinanció la campaña de Roca para exterminar a los pueblos originarios y quedarse con la tierra. Avellaneda y Roca dan 42 millones de hectáreas a 1.100 estancieros, todos miembros de la sociedad rural. 42 millones de hectáreas. Esa misma sociedad rural que siempre ha estado asociada a golpes militares. A golpes militares. Y si uno lee los apellidos de quienes se quedaron con el campo, que habían sido exterminados los pueblos originarios, son los apellidos de siempre que forman la comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Los Anchorena, los Alvear, por ejemplo, bueno, y tantos otros de los apellidos clásicos argentinos, los Quintana, y principalmente Martínez de Oz, que en aquel tiempo era el presidente de la sociedad rural, bisabuelo directo del Martínez de Oz, que fue ministro de Guerra, ministro de Economía de la dictadura militar de la desaparición de personas. Osvaldo, ¿cómo no cambia la riqueza acá? No, claro. Osvaldo, ¿qué pensás de un congreso de cultura? ¿Cuál es la utilidad de un congreso argentino de cultura en tu opinión? Mira, es maravilloso que se hagan congresos de cultura y que vengan también representantes de las naciones latinoamericanas. Hoy, por ejemplo, hemos escuchado dos cosas hermosas del ministro de Educación de Costa Rica y de un profesor chileno, ¿no? Un análisis de lo que ha sido el sueño de Bolívar de los Estados Unidos Estados Unidos de América, y ahora son todavía de Norteamérica, ¿no? Bueno, y el sentido de la cultura, de hacer una gran nación latinoamericana sin límites, sin fronteras, como es lo que soñó Bolívar. Y escuchar un poco también como lo soñó el Che Guevara. Y el Che Guevara, claro, sí, y tantos otros, ¿no? Tantos civiles. Parecería ser que momentáneamente ese proyecto fracasó. El otro día miraba un documental extraordinario que ha hecho Tristán Bauer sobre el Che Guevara, un trabajo, para mí nunca se había hecho hasta ahora lo que hizo Tristán con el Che Guevara, y veía las ideas revolucionarias en materia cultural que tenía Ernesto Che Guevara. Eran muy importantes. Él pensaba la cultura y pensaba la revolución como dos aliadas absolutamente insustituibles. Sí, un verdadero genio, ¿eh? Y digo, pensar la cultura ligada a la acción, no una cultura muerta, pacata, para que alguna señora se luzca a la hora del té, sino la cultura vinculada directamente con la acción. Claro. ¿Cómo ves este tándem cultura y acción? Hay que hacerlo, y justamente hoy hablé de eso, ¿no? Gastar el dinero en cultura, creer en los maestros, creer en el periodismo libre, ¿no? Por eso saludo a la ley de medios, que es un principio para llegar a la democratización de nuestros medios. No a las armas, sí a los maestros. Vos fijate el rechazo que crea la ley de medios por parte de las corporaciones, lo que están haciendo, incluso cómo tratan de judicializar algún artículo para impedir que se aplique la ley de medios. Claro, y gozan, claro, del apoyo de las grandes empresas con todos los avisos y ganan millones y millones, ¿no? Y el pueblo no se informa, está totalmente desinformado. Osvaldo Bayer, nos vamos a ver en la Feria del Libro de Frankfurt. ¿Qué expectativas tenés este año? El año pasado también estuvimos juntos en Frankfurt, este año tendré el honor también de compartir muchas cosas con vos. Es una gran oportunidad, porque va a estar dedicada nada menos que a la Argentina, la Feria del Libro de Frankfurt.
La capital de la cultura, como es Frankfurt, en esos días, va a estar dedicado a la Argentina. Así que tenemos que sacrificarnos allá todas, no dormir todos esos días para expresar lo que es nuestra cultura, lo que ha sido nuestra cultura y lo que queremos que sea. Gracias como siempre, Osvaldo. Muchas Gracias gracias. Osvaldo Bayer desde San Juan en este programa especial El Refugio, transmitido desde el lugar donde está ocurriendo en este momento el evento cultural más importante, el tercer Congreso Argentino de Cultura. Ustedes saben que Madres de Plaza de Mayo tiene dos líneas, una línea que es línea fundadora y otra que es la línea de Bede Bonafini. Tati Almeida, una amiga entrañable, hace poco hablamos con ella del libro de su hijo desaparecido. Ella reunió escritos de su hijo y los presentó en una ceremonia muy cálida, muy emotiva. Hablamos con Tati Almeida y hablamos de qué hace Tati Almeida hoy aquí en San Juan, en el Congreso de Cultura. Vemos la nota. Realmente este tercer Congreso Argentino de Cultura, ¿no?, que se hace acá en San Juan, es tan importante, porque la base de esto, entre otras cosas, ¿no?, es que salga la Ley Federal de Cultura. Parece mentira, no existe una ley federal. Y dentro de los temas, no puede haber cultura sin memoria, entre otras cosas, ¿no? Así que realmente, ahora en esto que va a pasar dentro de un rato, Café Cultura, que voy a compartirlo con Miguel Ángel Estrella, mi tema va a ser eso, la memoria, porque realmente si se olvidan de lo que ocurrió en el país, no se puede construir un futuro, de ninguna manera. Tiene que haber memoria, y nos lo demuestran, que la memoria existe, está. Bueno, además tu hijo es poeta, se presentó un libro de él hace poco tiempo. Sí, yo, fíjate vos que Alejandro vivía conmigo. Alejandro tenía 20 años, estaba cursando primer año de medicina, trabajaba y era un militante político. Eso me enteré yo después de muchos años. O sea que como los 30.000, por algo será, sí, que lo desaparecieron. No fue ni por estúpido ni por perejil. Él asumió, como los 30.000, un compromiso político-social. Ale vivía conmigo. Y un 17 de junio del 75, si hablamos de memoria, tenemos que recordar que antes del 24 de marzo del 76, o sea, durante un gobierno constitucional, no democrático, de Isabel Perón, entre los años 74 y 75 hay alrededor de 2.000 detenidos, desaparecidos y asesinados, ¿no? De los 600 centros clandestinos que hubo en el país, 3 ya funcionaban en el año 75. Pero no era López Rega el López ideólogo de Rega, esto. la AAA, por supuesto, Claro, era lo mismo. esa agrupación parapolicial con total conocimiento de Isabel Perón y su staff, ¿no? Bueno, Alejandro, uno de ellos. Y un 17 de junio llegó Ale de la calle y me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Cursaba primer año de medicina, ¿no? Espérate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro. Yo al otro día empecé a buscar un papelito, algo que me dijera dónde está, qué sé yo. Y encontré una agenda de teléfonos, ¿no? Y las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo no sabía que Alejandro escribía poesías, sinceramente. Y lo conocí a Alejandro desde otro punto de vista, ¿no? Su militancia, su amor por su novia Silvia, que se había exiliado en París, gracias a Dios, y se salvó. Un compromiso el de Ale, un compromiso. Y lo guardé por años, hasta que, bueno, las madres ya hemos comprendido hace tiempo que nuestros hijos ya pertenecen a la historia, que hay que compartirlos. Y yo lo compartí, Alejandro, a través de las poesías, editando un libro, Alejandro por siempre amor, que vos me hiciste
Un lindo reportaje, hará como 2 años o algo más, ¿no es cierto? Me contabas fuera de cámara que van a hacer un espectáculo con estas poesías. Eso lo vamos a hablar después, todavía está ahí. Está en camino. Está en camino, ya te vas a enterar. Ahora, importante esto que decís, un desaparecido antes del 76. Vos fíjate que ahí realmente desde un gobierno constitucional ya se empieza a practicar el terrorismo desde el Estado. Por supuesto, querido, después del 24 de marzo ya las desapariciones eran sistemáticas, realmente respondiendo a un plan perfectamente organizado, el plan Cóndor, y bueno, y es el saldo que quedó de 30.000 agujeros. Pero esos 30.000 agujeros, Osvaldo, se van llenando, día a día, mes a mes, con esa juventud maravillosa que tenemos, juventud comprometida, juventud solidaria, que nos los demuestran año a año. Que cuando hay, como en estos días ha habido en Buenos Aires, toma de colegios, hay quienes se enojan porque los chicos toman actitudes políticas. Y la pregunta es, ¿y por qué no las tomarían? Tal cual. Digo, ¿cuál es el miedo a la política? Exactamente. Esto que te estoy contando es una charla política. No le tengamos miedo a la palabra política. La vida es una política, ¿viste? Y lo que hacen los pibes es fantástico. Es fantástico. Mira, hoy es 16. No quieren ser ciudadanos de segunda. Tal cual. No quieren estudiar en colegios destruidos. Tal cual, tal cual. Imagínate vos lo que no hace el jefe de gobierno. Es lamentable, sinceramente, porque esos colegios se caen a pedazos. No hay partida para la educación, para la salud. Puede haber una desgracia en cualquier momento ¿Qué te parece? si O sea, se permite dar clase en esas condiciones. Tal cual. Por eso la actitud de los chicos me parece maravillosa porque con el orden que toman los colegios, los limpian, están perfectamente bien, ¿viste? Me recuerda a la noche de los lápices, entre otras cosas, ¿no? Realmente ese grupo de pibes que políticamente se presentaron. Porque está bien, entre otras cosas era el reclamo del boleto estudiantil, ¿no? Pero los pibes eran solidarios, iban a las villas, enseñaban de todo, ¿no? Una juventud maravillosa, pero gracias a Dios, ahora y hace tiempo, hay otro entorno en la Argentina. Estamos viviendo otros momentos, así que los pibes tienen que seguir protestando, que se queden tranquilos, que no les va a pasar nada. Tienen el apoyo de muchísima gente, entre ellos la nuestra, desde ya como madres, ¿no? Tati Almeida, muchas gracias. Gracias Un a orgullo, vos. un verdadero orgullo para este programa, ¿no? Tener, no es la primera vez, a Tati Almeida con nosotros. Enseguida regresamos. Seguimos transmitiendo El Refugio desde la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. Hace muy poco entrevisté a Philippe Bourgois, un antropólogo de origen francés, pero que vivió en el Harlem. ¿Qué es el Harlem? Uno de los barrios más postergados de Nueva York. Allí él participó de la vida cotidiana de los vendedores de crack, probablemente una de las drogas más dañinas del mundo, droga de gente muy humilde, de gente pobre. El resultado, y usted lo va a ver en la entrevista, es qué le ocurrió, cómo vive esa gente, qué le pasa, qué relación verdadera tiene con la droga. Vemos la nota. El libro es extraordinario y lo que cuenta nos cuestiona, no solo cuestiona a los norteamericanos, es decir, yo creo que nos cuestiona a todos, ¿no? Nos pone en alerta a todos. ¿Qué tal, Philippe? ¿Cómo le va? Gracias. Gracias por invitarme. Realmente una alegría estar aquí en Argentina. ¿Cómo ha sido su experiencia en Harlem? Hablemos de cómo nace este libro, de cómo crece, estas historias tan terribles. El crack, ¿qué es el crack? Es como el Paco, ¿no? Es una mezcla de cocaína, de lo que queda de la cocaína, ¿no es cierto? Lo escucho. Bueno, no existía el crack cuando me mudé a Harlem todavía. Había mucha cocaína en polvo,
pero luego de repente se empezó a transformarlo en esa forma que se fuma, como el Paco. Y de repente ya todos estaban fumando y hablando de esa cosa, crack. Y vi entonces, en ese momento, fue a finales de 85, vi mis vecinos pues arraigado en eso, y empezando a fumarlo, a venderlo, a ser trastornado por ese fenómeno. Y eso duró, lo duro del crack en mi país duró hasta los años 92. Y yo me mantuve ahí por 5 años, hasta el 91 me fui. Ahora, de acuerdo a cómo aparece en el libro, también casi prácticamente arriesgó su vida más de una vez. Bueno, sí, la cosa es que logré hacer amistad con una red de vendedores de crack que operaban a 2 puertas del departamento donde yo vivía. Entonces, más bien, ellos me protegían, me veían yo el blanquito perdido que no debería estar ahí en ese barrio y me cuidaban, para decirte. Pero sí, había mucha violencia, es decir, era el momento en Estados Unidos de mayor matanza en la calle. Fueron estos años terribles. Cuando usted se propone el plan de En Busca de Respeto, 2 cosas. La primera, ¿por qué ese título? Y la segunda, como antropólogo, ¿qué es lo que quería hacer? Sí, en el título trato de meter la semilla del argumento del libro. Es decir, para entender ese fenómeno de la industria de la droga, ese fenómeno de la adicción que se concentra en barrios pobres, hay que entender que los jóvenes en esos barrios están excluidos de una ascensión social, están excluidos por la sociedad, no logran hacer una mejoría de sus vidas. Entonces meten su energía en la economía alternativa, están buscando respeto y trágicamente en el contexto de Estados Unidos el respeto se construye alrededor del dinero. El dinero, el poder, y entonces pues se meten en esa industria que es la única que les da trabajo esencialmente. Claro, porque usted dice en algún momento del libro que podrían trabajar por unos pocos dólares, por un salario mínimo, y de esta manera, por supuesto, ganan mucho más. Ahora, también es verdad que hay un nivel de autodestrucción muy, muy fuerte. Incluso cuando usted cuenta la vida en pareja de ellos, es decir, los permanentes quiebres de pareja que hay, los embarazos no deseados, cierta violencia que la da la marginalidad, ¿no? El libro tiene ese tono, también ese tono de testimonio. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso es la tragedia, ¿no?, de la situación en los guetos en Estados Unidos. Como la única oportunidad por los jóvenes es meterse en esa industria de droga, van ahí con toda su energía los jóvenes y de repente se autodestruyen. Y no solo se autodestruyen, destruyen la comunidad alrededor de ellos, vendiendo esencialmente ese veneno que hace tan gran desastre, ¿no? Pero realmente están buscando el sueño americano. La tragedia es que caen en ese desastre. El libro tiene varias ediciones. Sin embargo, su primera experiencia académica, por lo que leí, no tuvo tanta suerte. Les molestó lo que usted traía, creo que de Puerto Rico, ¿no es cierto? ¿Qué significa este libro también desde el punto de vista de los estudios, de los estudios académicos? Bueno, fue el momento cuando yo lo estaba escribiendo, mi disciplina de antropología entraba en crisis, una crisis de autorreflexión sobre qué es el papel del investigador, porque nos estábamos dando cuenta que toda la relación con el investigador es uno de poder, es uno un poco arrogante. Y queríamos cambiar el otro que entra a estudiar, el pobre, y entonces en eso me metí y trato
por eso de meterme dentro del libro para mostrar mis propios problemas, mis enojos, mis emociones, para mostrar que no, yo no entendía todo y no entendía nada. Yo no estaba en control de la situación y ellos más bien me estaban integrando y tolerando mis errores y mi manera de ser cultural tan diferente. Hay un capítulo que a mí me interesó mucho, donde usted habla de la redefinición de los sexos en la calle, en la situación callejera. ¿Podría explicar algo de esto, de esta redefinición de los sexos? Sí, eso surgió con uno de los temas más importantes del libro. Hay como 3 capítulos sobre eso. Y eso fue porque ellos mismos me hablaron de eso. Es decir, yo al principio creía que iba a enfocar la economía. Yo iba a enfocar sus esfuerzos de encontrar trabajo en el mercado legal, el fracaso de eso y cómo hacían dinero en la economía del crack. Pero ellos más bien, bueno, me hablaron de eso, pero más bien me querían hablar de sus amores, de su frustración de sus amores. Y luego no podía escapar la violencia diaria entre pareja, contra niños. Entonces lo que yo vi era una crisis entre las relaciones de poder de mujer y hombre. Era un momento en que se estaban cambiando esas relaciones de poder y los hombres no estaban de acuerdo que las mujeres de repente tienen derecho de salir a la calle, de ser público, de tomar posiciones de responsabilidad, por ejemplo, en la venta del crack en sí. Entonces ellos pues trataban de mantener su posición de poder tradicional con la fuerza. Entonces era muy penible verlo yo creo que la parte más difícil, francamente, fue la situación de los niños. Porque bueno, primero uno ve que los niños no tienen chance, están nacidos ahí, no escogieron estar nacidos ahí y realmente sus oportunidades en la vida están limitadas por nacer ahí. Y luego están ahí vulnerables y sus padres están fuera de control, están adictos o están metidos en relaciones violentas para defender la cuadra, para defender la esquina donde venden y hace una revolú que realmente hace sufrir a los niños. Su método de vivir ahí, digamos, no es un método académico tradicional, es totalmente distinto. Bueno, lo llamamos participación-observación en antropología. Sí, pero 5 años. Bueno, sí. Debe ser el único se me fue la mano se sumergió 5 años. Es como estudiar en el Mato Sí. Grosso y vivir 5 años a la selva del Mato Grosso, ¿no? Algo parecido. Claro, pero yo de hecho sentí que necesitaba quedarme ahí un buen rato, primero porque era el grueso del momento del crack y también porque cada año sentía como iba entendiendo más, que se me estaban abriendo senderos importantes. Por ejemplo, eso de la violencia entre hombres y mujeres, realmente pude tener acceso a eso solo en la segunda parte del estudio, cuando me empezaron a hablar más íntimamente de sus relaciones entre parejas. Cuando confiaron, ¿no? Porque supongo que hasta su fisonomía física debe ser muy distinta a la fisonomía física de la gente que vivía ahí, ¿no? Bueno, bueno, ser blanco ahí es un problema, pues. Al principio, y universitario. Sí, bueno, sí, de clase media. Y bueno, lo que pensaban cuando yo entraba en una cuadra o sobre una esquina donde no me conocían, pues se ciflaban, pensaban que yo era policía. Y luego, como soy flaco, también decían, bueno, tal vez es un adicto, no sabemos. Entonces me perdonaban la caminada. Entonces, por eso es otra razón por qué tuve que quedarme 5 años. Tenía que ser vecino, tenía que normalizarme. Bueno, ahí me casé, tuve un niño ahí y bueno, se veía que yo era como cualquier vecino, es decir, actuaba de manera normal, salía a hacer mis compras, tenía un carro horrible y siempre había que repararlo, me venían a ayudar los vecinos y todo. Entonces, así pude integrarme y ser aceptado. ¿Qué ocurre con el crack hoy en los Estados Unidos y en Harlem?
Bueno, de hecho hay buena noticia en parte. Lo que pasa es que el crack es tan destructora que las nuevas generaciones ya no lo quieren. Han visto destruir sus padres, sus tíos, y no quieren pasar por esa etapa. Trágicamente, los jóvenes siguen vendiéndolo, pero no lo fuman. Y los pocos que lo fuman lo hacen escondido. Entonces ya pasó, digamos, de moda. Los que sí siguen fumando son la gente de más de 35 años, 40, 50 años. Entonces cuando uno va a esquinas donde se vende crack, uno ve esa división de generaciones. Pero es buen señal, es decir, hay un sentido común popular de evitar las drogas más destructivas. Philippe Bourgois, un honor que esté aquí con nosotros. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Lo felicito por el libro, es verdaderamente extraordinario. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Era Philippe Bourgois, antropólogo norteamericano que ha escrito un libro verdaderamente estremecedor. Enseguida regresamos. Estamos transmitiendo directamente desde San Juan, donde se desarrolla el tercer Congreso Argentino de Cultura. ¿Quién mejor, claro, que el secretario de Cultura de la Nación para preguntarle cuál es la esencia de este Congreso? Bueno, la esencia es completar el trabajo de los otros dos congresos realizados, el primero en Mar del Plata, el segundo en Tucumán, de profundizar las políticas federales de cultura, hacer que nuestra cultura tenga por fin una institucionalidad necesaria para profundizar precisamente este federalismo y para profundizar también el valor cultural de la integración de América Latina. Por eso la consigna central de este Congreso tiene que ver con lo federal y con lo latinoamericano, que son, yo siempre digo, la integración latinoamericana es otra versión, diría, es la versión bolivariana y sanmartiniana del federalismo. Esta mañana te elogió el ministro de Cultura de Costa Rica, te elogió públicamente, yo estaba allí. ¿Esto significa que están trabajando políticas de cultura latinoamericanas? Nosotros trabajamos permanentemente en los foros que hay, que son varios. Están los congresos iberoamericanos de cultura, donde están los países de América Latina, de habla hispana y de habla lusitana, junto con España y Portugal. Trabajamos también en el UNASUR, somos presidencia pro tempore de UNASUR. En UNASUR, recordemos, lo preside como secretario general Néstor Kirchner. Somos también miembros del Mercosur Cultural. Tenemos una enorme actividad relacionada con los procesos de integración que en Latinoamérica tienen a la cultura como esencial. Muchas veces se creyó que la integración del Mercosur, lo esencial eran los acuerdos de mercado, los acuerdos económicos, eso es importante. Pero mucho más importante es trabajar sobre lo que verdaderamente nos amalgama, que es la cultura, ¿no? Para un secretario de Cultura, trabajar con una presidenta intelectual como es Cristina Kirchner debe ser algo que ayuda mucho a la gestión, ¿no? Ayuda mucho y también tiene la dificultad de que hay, digamos, de que hay un debate y que hay reflexiones. Ella, por ejemplo, durante el trabajo con el Bicentenario, dirigía. Era una directora. Y la verdad que lo hizo muy bien. Era una directora. Yo una vez le dije a Cristina, pensar que todos quieren ser presidentes y hoy acá tenemos una presidenta que le gusta ser directora de cine, porque tiene ideas argumentales. Por ejemplo, en el desfile ella participó activamente en todo lo que es la concepción estructural del desfile. No es casualidad que sea una de las más grandes oradoras, y en esto incluyo a los oradores de los últimos tiempos, ¿no? Solo se puede lograr esa capacidad de argumentación y de discurso cuando hay sensibilidad artística. No tengo ninguna duda. Digo que esto a vos también te ayuda en tu gestión. No, por supuesto, por supuesto. Ella está permanentemente atenta a las políticas culturales y de alguna manera vamos a acercarle las conclusiones de este Congreso
que creo yo, bueno, requieren fundamentalmente de la opinión de toda la sociedad, de una visión federal, pero obviamente tienen en el Ejecutivo su protagonista principal. Muchas gracias, secretario de Cultura de la Nación. Estamos transmitiendo directamente desde San Juan. Estamos en la puerta de la Casa de Sarmiento y Elina Tazara tiene mucho que ver con la refacción que se está haciendo en este momento aquí. ¿Qué están haciendo, Elina? Estamos desarrollando la puesta en valor y adecuación tecnológica del museo. En realidad nos estamos abocando a la puesta en sí de todo lo que es la parte edilicia y además estamos desarrollando una adecuación tecnológica en la parte museográfica y museológica. ¿Qué es lo que ha cambiado? Antes la casa también estaba funcionando como museo. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Bueno, ha cambiado fundamentalmente en su aspecto, porque se ha puesto en valor toda la parte edilicia con todos los componentes arquitectónicos, carpintería, serrería, los mismos muros, el piso, hemos recuperado y puesto en valor los cielorrasos, que son de caña, y además se va a ver una puesta museográfica nueva con una nueva comunicación hacia el visitante, en relación a que esa adecuación va a corresponder con pantallas táctiles, se va a poder ver videos, películas, tiene una puesta gráfica nueva y moderna. Esta es la casa original, pero en el terremoto del 1944 creo que una parte se perdió. Sí. Esa parte se volvió a reconstruir. Se volvió a reconstruir y existe todavía, nosotros tenemos documentado por planos antiguos, de que la casa continuaba en la parte del patio del fondo, y la idea es hacer sondeos para poder determinar si están realmente ahí los cimientos y poder exponerlos y mostrarlos que formen parte de la puesta museográfica, del recorrido del museo. ¿Usted trabajó en la Capilla Sixtina también? Sí, yo estuve desde el 87, 1987 a 1990, casi 93, trabajando en el Vaticano, haciendo el trabajo específico de preparando la documentación para que después los restauradores hicieran el trabajo propio de puesta en valor de la capilla. Elina, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, desde San Juan continuamos transmitiendo este programa especial de El Refugio. Bueno, con música de fondo, con un festival para la juventud esta noche, hoy sábado, con una feria del libro muy interesante que se desarrolla dentro del Congreso Nacional de la Cultura, con muchas cosas, mesas redondas, encuentros con escritores. Sigue hasta el domingo, es decir, hasta mañana, sigue el tercer Congreso de la Cultura en San Juan. Nosotros, claro, volvemos a Buenos Aires. Muchas gracias por elegir El Refugio y sobre todo muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial. Chao.